Bueno, muy buenos días a todos. Muchas gracias por su asistencia a esta actividad virtual de la sección de medicina de urgencias. Lo primero, pues, es recordarles que no logro ver la pantalla, pues, del chat. Entonces, si alguno tiene una pregunta o va a hacer una aclaración, pues lo debe hacer por el micrófono. Mientras no pues vamos a participar, por favor, mantener los micrófonos cerrados. El día de hoy, pues, en conjunto con el doctor Vallejo, escogimos hablar de este tema del abordaje de las heridas en el servicio de urgencias. Eh, Vamos, pues, como a hacer una revisión del tema, una revisión general del tema del abordaje de las heridas. Entonces, lo primero es hablar que las heridas o el trauma es obviamente uno de los desafíos más antiguos que amenaza la supervivencia de los seres humanos. Hacia el 2150 a.C., en una tableta de arcilla sumeria, describieron los cuidados tempranos que había que tener con la herida. Inicialmente describían el lavado con cerveza y agua caliente y también usar digámoslo así, unas cataplasmas son como unas cremas hechas de vegetales o de diferentes cosas que se aplicaban caliente en las heridas. A ellos las aplicaban con estiércol de lagarto. Y además de eso también hablaban de vendar la herida. Ya en el siglo XIX hubo pues bastantes avances en cuanto a la medicina. Se describió pues la importancia de controlar la infección, la hemostasia y el control del tejido necrótico. Ya para 1924, pues hubo un cambio drástico en el manejo de las heridas, o hubo una cosa importante que fue pues que en 1924 se empezó a producir el toxoide tetánico pues como una vacuna, y pues eso disminuyó los casos de complicaciones en los pacientes con heridas. Y en 1928 descubren la penicilina por Alexander Fleming. Solamente se empezó a utilizar hasta después de los 40, como en el 42, pero pues ya sabemos que esto cambió del todo inclusive la supervivencia, la esperanza de vida en los seres humanos. Entonces, la piel es el órgano más grande del cuerpo. La capa epitelial estratificada mide entre 0,5 y 0,7 milímetros, y a pesar de que es bastante delgada, pues tiene bastantes funciones. La primera es la barrera contra la evaporación del agua y el control térmico. La barrera inmune contra microbios y contra productos químicos extraños. Tiene múltiples receptores sensoriales, pues que nos ayudan a hacer actividades y cantidad de cosas. Y tiene algunas funciones metabólicas, principalmente la maduración fotoquímica o la síntesis fotoquímica de la vitamina D. Las heridas, pues, se clasifican a grandes rasgos en agudas y crónicas. No, digámoslo así, si uno pudiera sugerir algún tiempo de evolución, no hay como un tiempo marcado, sino que lo que la diferencia es que las agudas generalmente son heridas traumáticas, que hacen coágulos. El coágulo favorece la inflamación y estas heridas progresan a la curación. No obstante, algunas de esas heridas agudas pudieran, por sobreinfección u otros factores que vamos a hablar más adelante, convertirse en heridas crónicas, heridas que no sanan fácilmente o que no tienen una curación como se espera de las heridas normales. Y están pues, las heridas crónicas, son las otras, las heridas causadas no por el mecanismo traumático, sino por otros mecanismos mm, de falta de irrigación, de alteración neurológica y sensitiva, como son pues las lesiones por pie diabético, las úlceras por presión, las úlceras varicosas y las úlceras por isquemia. En las agudas entonces están las laceraciones simples, avulsiones y abrasiones. De las laceraciones simples están las lesiones punzantes y cortantes, las avulsiones, los aplastamientos y las mordeduras, y las abrasiones o quemaduras. No es que las quemaduras sí, pues son, digamos, mecanismos similares, ¿no es cierto?
o daño del tejido similar con mecanismos diferentes, ¿cierto? Es la fisiopatología de la cicatrización. Entonces, en todos los textos o en varios textos describen estas fases, pues, como de la cicatrización como tal y de la curación de las heridas. El primero es la hemostasia y la inflamación. En esta lo que hay es que el coágulo se comporta como una matriz estructural dinámica que contiene proteínas, células funcionalmente activas, incluidas células inflamatorias, ¿cierto? Células madre y células progenitoras. Es la primera barrera de resistencia contra la invasión microbiana, y la liberación de las plaquetas que contienen el coágulo, pues son la primera fuente de citoquinas proinflamatorias que generan quimiotaxis de células inmunes y activación de los macrófagos para empezar pues como también la fase inflamatoria. Eh, Además de eso, pues en la fase inflamatoria, pues hay una gran activación las plaquetas generan una gran activación del complemento. Eso recluta los linfocitos y los granulocitos para suprimir el crecimiento bacteriano. Obviamente, una inflamación desregulada complica la cicatrización de las heridas y evita la progresión hacia las otras fases, ¿cierto? Y esa inflamación prolongada, pues, obviamente va a tener unos resultados desfavorables, digámoslo así, con la cicatrización de las heridas, y esos procesos pudieran generarse por invasión bacteriana. Inclusive algunos proponen decir que tiene que ver con colonización de bacterias productoras de biopelícula, el hecho que haya una infección y una inflamación prolongada y persistente en la herida, y eso es lo que hace que pues, las heridas no progresen y se conviertan más como unas lesiones crónicas. La segunda es la proliferación, que hablas de la granulación, vascularización y cierre de las heridas. Ese cierre de las heridas, estamos hablando de que esta fase de cierre de las heridas pudiera darse cuando uno no hace un cierre primario, pues cuando uno coloca sutura o los diferentes mecanismos que hay, es cuando uno deja que haya un cierre, digámoslo así, por segunda intención, y la epitelización posterior de ellas. Entonces, se genera pues como esta fase de cierre de las heridas, que es un poco más tardío. Lo que pasa acá es que el coágulo de fibrina es reemplazado por tejido conectivo fibroso, crece desde la zona más profunda hasta la zona más superficial de la herida. Es de color rosado oscuro, debido a que hay una angiogénesis y una vasculogénesis muy importante. Entonces se ve pues como bien vascularizada esa lesión, digámoslo así, o ese estadio de la lesión. Es una red de colágeno tipo 3, que después será reemplazado por colágeno tipo 1. Y en la fase de remodelación, que tiene que ver con la adquisición de resistencia a la tracción de la herida y la renovación de los componentes de la matriz celular, pues lo que describen ellos es que se da un efecto de contracción que se refiere como una fuerza contráctil de los bordes de la herida. Ellos dicen que hay una conversión de los fibroblastos que habían ahí a miofibroblastos diferenciados porque tienen bastante actina. eh, y entonces genera como una banda de tensión que lo que hace es ir contrayendo la herida como tal para poder generar su cierre. Eh, es la fase temprana, esto que desde la contracción es la fase temprana del cierre por segunda intención, y pues lleva a la reepitelización, que es digámoslo así, la fase final o la curación de la herida como tal. Los factores que promueven la curación de las heridas, pues principalmente tienen que ver con la dieta. Depende obviamente de los macronutrientes, ácidos grasos de cadena corta, glucosa y proteínas, que proporcionan pues la fuente primaria de energía y la fuente para la síntesis de colágeno y la angiogénesis. Ellos hablan de que los requerimientos nutricionales para que una persona pueda sanarse bien es un aporte calórico entre 30 y 35 kilocalorías día en personas sanas, pero si estamos hablando de viejitos o de desnutridos serían 35 a 40,
y además de eso un aporte de proteína diaria entre 800 perdón, entre 0,8 y 1 gramo por kilo al día, o 2 gramos en pacientes ancianos, pues como los requerimientos basales para uno poder tener una buena cicatrización. Además de eso, pues hay un papel importante en la vitamina A, la vitamina C y la vitamina E, pues porque sus efectos antioxidantes, digámoslo así, están implicados en la reparación adecuada de los tejidos, y además pues el magnesio, el cobre y el zinc y el hierro son cofactores pues de todos los mecanismos celulares para la cicatrización. Desde el abordaje inicial de las heridas, pues obviamente implica una historia clínica adecuada, eh, definir claramente el mecanismo de la lesión, el examen físico en el cual pues podamos definir la ubicación de la lesión, las características de esta en cuanto a tamaño, profundidad, las características de los bordes de las heridas, si está sangrando o no está sangrando, y definir obviamente el estado vascular y neurológico del paciente. Utilizar pues la anestesia o tener un método de anestesia que básicamente es el bloqueo de la herida como tal, pues lo que más se recomienda, aunque pues uno pudiera utilizar analgesia multimodal, ¿cierto? Colocar otros tipos de medicamentos de intravenoso, intramuscular o como uno quiera, ¿cierto? Lo siguiente es el lavado y el desinfección, el cierre de la herida, la profilaxis antibiótica y antitetánica, y pues los cuidados adicionales que se puedan ofrecer en algunas condiciones específicas. Vamos a empezar a hablar de la parte más, de las cosas en las que hay que hacer como más puntualidad, y hay que tener como más ahínco en la búsqueda y en la caracterización de los pacientes con heridas. Entonces, pues lo primero es identificar los factores que alteran la cicatrización y que aumentan el riesgo de infección, ¿no es cierto? Entonces, las edades extremas, la diabetes mellitus, la obesidad, la desnutrición, la insuficiencia renal, algunos medicamentos inmunosupresores como los esteroides o la quimioterapia, y los trastornos congénitos del tejido conectivo. Además de eso, puedes definir cuál es el estado de inmunización de mi paciente. Eh, Se recomienda pues la vacunación antitetánica en los pacientes con heridas marcadamente contaminadas, que no se hayan colocado toxoide tetánico en los 5 años, o en pacientes que tengan cualquier herida, que no tenga que ser contaminada, pero que no se conozca el historial de inmunización en los últimos 10 años. Definir el mecanismo de la lesión, básicamente porque las heridas que ocurren en ambientes contaminados también pueden definir un tratamiento específico, y además de eso porque hay unos tipos de heridas especiales que requieren ¿cierto? Un manejo diferente a las otras. Por ejemplo, las heridas por mordeduras o por inyecciones que requieren, digamos, otro tipo de valoración. Puede ser observación, puede ser imágenes, puede ser la recomendación de no suturar antes de hacer un lavado y debridamiento extenso o quirúrgico. Bueno, hay múltiples, digámoslo así, aristas en este tema. Y la ubicación de la lesión, pues porque eso le ayuda a uno a tomar diferentes tipos de conductas. En el adulto principalmente se describen las heridas del cuero cabelludo, del cuello y de las extremidades superiores, mientras que con los niños ocurren principalmente en la cara. Y esto pues es bastante importante porque las lesiones de la cara pues van a tener una repercusión importante en el aspecto, en toda esta parte psicológica, y pues esto puede conllevar a dificultades médico-legales. Además que las heridas pues de los miembros inferiores, de las piernas, de las rodillas hacia abajo, pues se ha hablado de que tienden a infectarse más, no solo por la posición, sino porque son tejidos que son menos vascularizados que los tejidos de la cara y el cuello y el cuero cabelludo. Entonces, pues, por eso, digámoslo así, hay que tener en cuenta pues como la ubicación de la lesión como tal. Entonces, lo primero que se va a verificar es, pues, obviamente, el control del sangrado, pues, principalmente porque esto es lo que va a salvar la vida del paciente. Nos va a prevenir de las complicaciones hemorrágicas y de la tríada fatal que ya conocemos de
de la acidosis metabólica, la hipotermia y la coagulopatía. Y además de eso, pues porque necesitamos valorar la profundidad de la herida, y si hay una herida que está sangrando, pues no vamos a poder evaluar bien las estructuras que compromete la misma. La técnica inicial, pues que se describe es la compresión directa sobre el área lesionada, eh, o hay en ocasiones pues se requiere la utilización de torniquetes para lograr el control del sangrado y de los apósitos hemostáticos. Esto, si bien pues se describe pues como en la medicina prehospitalaria, pudiera pasar que en un paciente que tenemos politraumatizado, que tiene otras lesiones más graves, la oportunidad del control del sangrado, porque no haya una persona disponible para hacer el control directo, sea colocar un torniquete, ¿cierto? Eh, y pues definir la intensidad del dolor, no solo pues porque hay que tratarlo, es una de las cosas más importantes que tenemos que buscar activamente y tratar, sino también porque la presencia del dolor que no concuerda, digámoslo así, con el compromiso aparente de la lesión, puede sugerir que haya un síndrome compartimental, una retención de un cuerpo extraño o una fractura que no hemos identificado, y en ese sentido pues nos va a cambiar del todo el tratamiento como tal. La valoración neurológica y la irrigación, pues entonces se va a valorar, obviamente, vamos a valorar la flexoextensión distal a la lesión, ¿cierto? Los movimientos de flexoextensión para definir que no haya una lesión tendinosa o nerviosa. Y además se debe evaluar la sensibilidad al tacto, la sensibilidad al dolor y la discriminación de 2 puntos. Se debe evaluar, pues obviamente, comparativo entre las dos extremidades. Eh, y pues básicamente, por ejemplo, en mano, traje esa imagen de esas manitos, porque recientemente vi que describen una mnemotecnia para mirar los nervios de la mano con piedra, papel o tijera, y ok, la piedra es la evaluación del nervio radial. eh, Perdón, el papel es la evaluación del nervio mediano, eh, perdón, del nervio radial, las tijeras la evaluación del nervio cubital, la piedra es la del nervio mediano, y el OK es la evaluación del interóseo posterior, que es parte del nervio mediano también, pero que se debe evaluar independiente, pues porque es el que es encargado de la pinza, que es la herramienta más importante de los seres humanos. Además de eso, pues también hay que evaluar la irrigación, la parte vascular. Entonces pues obviamente palpar los pulsos distales, definir, evaluar la propiocepción desde el punto de vista vascular, porque la propiocepción es el primer signo clínico, el signo más sensible para el síndrome compartimental. Probablemente pues el síndrome compartimental se presenta en lesiones más importantes, pero pues sabemos que los pacientes no siempre llegan pues solamente por heridas cutáneas, sino que las heridas también tienen fracturas y otra cantidad de cosas. Y obviamente pues definir el llenado capilar, está un llenado capilar lento del pie derecho del paciente. Lo siguiente entonces es hacer el abordaje anestésico. Entonces lo que se recomienda es hacer un bloqueo subcutáneo de la región lesionada. Ahí en la imagen se ejemplifica cómo se hace el bloqueo. Entonces tradicionalmente se utilizan bloqueadores de canales de sodio, la lidocaína, la bupivacaína para la aplicación subdérmica. La, la dosis que encontré en este artículo para la lidocaína era de 3 miligramos por kilo. No obstante, pues en otros libros se describe, o digamos, en otros textos se describe que incluso la dosis máxima pudiera ser 7 miligramos por kilo sin llevar a las complicaciones que sabemos que son alteraciones musculares y convulsiones principalmente. Hay algunas estrategias que describen para mejorar, digámoslo así, el efecto de esos anestésicos locales. Lo primero es calentar la solución o aplicarla más lentamente con una aguja delgada, o aplicar otro anestésico tópico, digamos, una crema o alguna cosa de esas. Además, describen que uno pudiera colocar difenhidramina intradérmica y que tiene un efecto similar
solo que se demora 5 minutos en iniciar el efecto, que me pareció pues, muy llamativo de esta publicación. El manejo de los cuerpos extraños, entonces lo primero que hay que decir es que hay que buscarlos activamente. Es una de las causas de litigios médico-legales en todo el mundo. El hecho de que uno llega un paciente con una herida, lo sutura y resulta que tiene un cuerpo extraño allá adentro y ese paciente hace complicaciones después por el cuerpo extraño. Eh, no obstante, el retiro de todos los cuerpos extraños, de absolutamente todos, pues digámoslo así, no está escrito como tal. Eh, Se dice, o en esta publicación dicen que se retiran principalmente los que limitan el movimiento o los componentes estructurales o neurovasculares. Obviamente están hablando de cuerpos extraños pequeños, de cuerpos extraños que no son material vegetal ni que son material biodegradable, que probablemente no vayan a causar infecciones y que sea una herida limpia, ¿cierto? Entonces, en ese sentido, uno pudiera pensar en dejar algún cuerpo extraño que no cause ninguna limitación, pero obviamente pues hay que tomar esa decisión con el paciente. Abajo les muestro eh, un artículo del 2014 de la revista India de Radiología. Lo que pasa es que hay una dificultad bastante importante con los cuerpos extraños que no son de material radiopaco, entonces uno al examen físico pues hay muchas lesiones que pudieran no favorecer la observación, la visualización de los cuerpos extraños y a veces en las radiografías no sale. Eso habla más o menos de que el examen físico y la radiografía pudiera tener entre un 60 y un 70% de sensibilidad para ver cuerpos extraños que no sean radiopacos, ¿cierto? Dependen pues del tiempo de evolución que estén ahí y también pues de la consistencia y del material. Entonces, esta gente hizo un estudio, cogieron 51 pacientes que tenían heridas eh, que no tenían lesiones por radio, pues no tenían cuerpos extraños en la radiografía y les hicieron ecografía de tejidos blandos a todos estos, se hizo con un transductor plano de alta definición y lo que ellos encontraron es que la ecografía tiene una mayor sensibilidad y mayor especificidad para encontrar esos cuerpos extraños. Y pues como ya sabemos en el hospital, en la León 13 y en muchos otros tenemos la disponibilidad de hacer ecografía, es un método pues fácil y rápido para alcanzarlo. Lo que ellos describen fue que encontraron espinas, madera y vidrios de plástico en el 50%, pues y que lo que escribe la literatura en general es que este tipo de cuerpos extraños son el 50% de los que se encuentran en las heridas, entonces pues bastante importante pues utilizar la ecografía en caso de que uno sospeche que haya un cuerpo extraño en un paciente por la forma como hubo el trauma, ¿cierto? Lo siguiente entonces es la limpieza. Los objetivos pues obviamente son disminuir digamos la carga bacteriana, intentar erradicarla, pero la idea pues es disminuir digámoslo así la carga bacteriana y además de eso pues retirar cualquier tejido que esté friable y fácil de retirar, pus, secreciones o tejido necrótico que pudiera alterar la cicatrización de las heridas. Se realiza pues con una irrigación de la lesión a baja presión, más o menos con 250 cc. Aquí en el libro de Robert and Higgins hablan de baja o alta presión. Eso es una discusión si uno debe utilizar solución salina o agua de grifo o solución salina a chorro o solamente una irrigacióncita ahí encima. Realmente no hay diferencias. Hay un estudio que se llama el Fluid, que lo hicieron realmente, pues no fue en heridas de tejidos blandos, sino en fracturas abiertas, y eso lo que dice es que no hay diferencia. No hay diferencia en el control o en el barrido mecánico que se le hace a las bacterias, pues, o para la prevención de la infección,
si uno lo pone a presión o solamente lo deja en irrigación. Lo que importa es que sea bastante la cantidad de líquido um, y que pueda impregnar pues toda la herida. Las irrigaciones o el lavado a alta presión también se ha encontrado que tiene mayor asociación con aumento del sangrado de la herida. Entonces, por eso la recomendación es que sea a baja presión. No debe afeitar pues el vello de la área lesionada porque aumenta el riesgo de infección. La idea es hacer un frote abrasivo con gasas. Es una técnica primaria de desbridamiento, lo que uno alcanza en el servicio de urgencias a realizar. Y después de hacer esto se debe cubrir con apósitos. Hay una teoría de las 3 capas, que la capa en contacto con la herida sea una capa que contenga por lo menos que esté bien humedecida y que pueda tener algún compuesto que permita que digámoslo así, la gasa no se pegue, no se seque y no se pegue. Entonces ellos hablan de que uno puede utilizar vaselina. La otra capa es simplemente una capa de gasas secas encima para absorber los fluidos que salen de la herida, y la tercera capa es como un vendaje compresivo pues encima de la herida. Eso se debe cambiar cada 12 a 24 horas, aunque obviamente ya actualmente pues utilizamos diferentes tipos de apósitos pues para las heridas. Describen también que el furacil pues puede aumentar la proliferación del tejido de granulación, y eso hace que pues en nuestro medio se utilice bastante para ayudar al manejo de las heridas, por lo menos en el manejo de las heridas que van a cerrar por segunda intención o que se va a utilizar un cierre diferido, de lo que vamos a hablar ahorita. Entonces, ¿qué tipos de cierres de las heridas hay? Entonces, esto se basa en el grado de la contaminación, la cantidad de tejido desvitalizado y el tiempo de la herida. Entonces, uno puede hacer un cierre primario, secundario y terciario. El cierre primario se realiza en heridas limpias, que principalmente son heridas cortantes. Las indicaciones son cierre con cinta adhesiva, grapas o sutura. El cierre secundario se realiza en mordeduras o abscesos o úlceras, que lo que se hace es que pues se deja que cierren por segunda intención, o sea, que no se suturan, ¿cierto? Sino que se cuidan y se hacen digamos, se toman unas conductas de apoyo para que esa herida cierre mejor. Eh, Sin sutura, se retrasa la cobertura de la piel, y se pueden utilizar injertos pues como para cubrir el defecto. Y el terciario son las heridas que están demasiado contaminadas. La idea es hacer una limpieza, un debridamiento, observar la herida entre 4 a 6 días, colocar antibióticos profilácticos en caso tal, pues, y y hacer una sutura digerida de esa herida. Generalmente pues se hace en cirugía, pues porque estos debridamientos no solo es el debridamiento que hacemos nosotros en urgencias, sino es como el debridamiento quirúrgico que hacen después las otras especialidades. Entonces vamos a hablar de cierre primario. Para el cierre primario tenemos una cantidad de recursos muy bacanos. Pues tenemos todos los tipos de suturas, el ácido poliglicólico, que es lo que llamamos Bicril, que es la sutura absorbible. Se utiliza pues para cerrar planos profundos, para poderlo dejar allá. Eh, el nylon, la seda o el polipropileno o prolene pues que conocemos, es un monofilamento no absorbible, y la idea pues es que es el cierre superficial, digámoslo así, y obviamente pues es una sutura que se debe retirar entre 5 a 7 días. También ahí aparece el catgut o el catgut cromado, que es absorbible también, pero generalmente uno lo utiliza como en el cierre como de las episiotomías, como en ginecología es que lo he visto más, o ya los cirujanos en cirugía abdominal. El segundo recurso es este, este digamos, este apósito o esta cintica que vemos acá. Bueno, en todo caso, hay varios de estos tipos digámoslo así, de apósitos para el afrontamiento. Hay múltiples tipos. Se encuentran aquí en Colombia, y lo que se hace es que favorecen el cierre seguro de la herida como tal. O pues en caso de que no tengamos de estos apósitos o de estos tipos de fijación especial,
pues está el conocido micropore blanquito, o para los que somos negrito, entonces el micropore trigueñito, para que nos ayuden pues como a hacer el afrontamiento de la herida. También se describe que uno pudiera utilizar los cianoacrilatos, ¿cierto? La pegaloca, lo que llaman pegaloca, pues no es pegaloca real, pues, la pegaloca sí es cianoacrilato, pero pues obviamente estos son hechos pues para la utilización médica. Uno pudiera cerrar heridas con pegaloca, y lo segundo es utilizar pues las grapas como tal, en cierre de las heridas. Lo que uno debe definir principalmente es la localización y el tamaño de la lesión, la localización y el tamaño de la lesión para uno poder definir cuál de esas va a utilizar. En esta página de internet que les muestro aquí arriba, pues hablan de los conceptos básicos del cuidado de las heridas y el manejo de las heridas. Entonces le dicen a uno qué tamaño de sutura, qué diámetro, qué longitud o grueso de la sutura va a utilizar para cerrar en las diferentes partes. Entonces dicen, vea, en la cara utilice un 5 o un 6 ceros. Un escalpe, una lesión del cuero cabelludo, un 4 ceros o 5 ceros, en el tronco 4 ceros, en las extremidades 3 o 4 ceros, y en la cavidad oral 4 o 5 ceros. También hay que tener en cuenta que las heridas en cuero cabelludo se utilizan suturas no absorbibles 2 ceros o grapas. La idea es colocar puntos simples hemostáticos, entonces deben ser puntos grandes que ayuden a controlar y hacer afrontamiento y un poco de presión sobre los bordes de la herida para que ayuden a controlar el sangrado. Sabemos que las heridas del cuero cabelludo son bastante, pues tienden a sangrar bastante. Las cejas nunca deben afeitarse, porque usted debe mirar, deben quedar perfectamente alineadas. Entonces, si las afeita, pues pierde los puntos de referencia, y pues maluco que quede con una parte más alta que la otra. Lo otro, las orejas, todos los hematomas se deben drenar, y además de eso se utiliza colocar digamos, un método compresivo parecido como a un capitoneo, que es como llenar la parte anterior y la parte posterior del pabellón auricular con algodón o gasas, y encima ponerle un material plástico que puede ser eh, alguna parte de acetato, alguna de esas, cortada pues en la misma forma y atravesándolos con un punto para que se haga presión, para que presione entre esas dos láminas y no permita que se vuelva a llenar ese hematoma. Ya sabemos que esos hematomas producen reabsorción del condral, y pues eso deforma la oreja y eso queda todo feo. Los puntos, y en los labios, los puntos más importantes que se deben colocar, inclusive son el primero y el segundo, son el del borde del bermillón y el de la unión de la mucosa seca con la mucosa húmeda, y aquí les muestro con mi cursor, aquí está el borde del bermillón y la unión entre la mucosa seca y la mucosa húmeda son los más importantes, porque son pues los que dan la simetriación, y estamos hablando de la cara, que es una cosa pues, muy importante para todos y especialmente para algunas otras personas. Entonces aparecen varias preguntas para definir, y lo primero es cuánto tiempo puedo, hasta cuánto de evolución de la herida puedo ponerle puntos a la herida, ¿sí o no? Entonces, en este estudio que les muestro, esto es un estudio de cohorte, pues no es un estudio descriptivo. Ellos miraron cuál era la asociación entre el tamaño de la lesión y entre el tiempo de evolución de la lesión con las complicaciones infecciosas. Y lo que encontraron era que sí, que el grupo de los que se demoraron más en ser suturados, ellos hablan de una media de 867 horas, 867 minutos, eso es más de 12 horas, como 14 horas. Se infectaba, pues fue el grupo de los que se infectaron, mientras que el grupo de los que no se infectaron fueron suturadas antes de 6 horas. Entonces ellos dicen, vea, sí, hay que suturar lo más pronto posible, y ojalá pues no, cuando haya pasado mucho tiempo, no se suture. No obstante,
eso es un resultado, pues ellos no discriminaron, ahí el resultado no está discriminado para la localización de la lesión, los factores de riesgo que tenían los pacientes para infectarse, si estaban contaminados o no estaban contaminados, o qué. Entonces, pues haciendo un análisis de toda la literatura, este señor Alan Peterson, eh, en este estudio que les muestro ahí, el periodo de oro para reparar una herida, nos da una conclusión muy valiosa y es que todas las heridas, los pacientes se deben evaluar de forma individual. Todas las heridas son totalmente diferentes, incluso en el mismo paciente. ¿Cierto? El riesgo de infección y la probabilidad de curación son diferentes. Primero en un individuo, por ejemplo, entonces él nos da un ejemplo, por ejemplo, en un individuo sano, una herida en la cara o en, un cuero, en el cuero cabelludo, que ya sabemos que tienen bajo riesgo de contaminación, pues por la ubicación, que tienen muy buena irrigación, o sea que van a, digámoslo así, van a cicatrizar muy bien, la herida puede suturarse hasta 20 horas después de que haya pasado eso. Mientras que eso de pronto no va a pasar, esa misma decisión no la vamos a tomar en un paciente diabético, en un paciente que tiene una herida del miembro inferior, ¿cierto? Que ya sabemos que el riesgo de infección es mayor. Entonces es como hacer una evaluación, digámoslo así, individualizada de cada una de las pacientes y de las heridas, ¿cierto? Y entonces vamos a utilizar tétanos, vamos a utilizar pues la vacuna contra el toxoide tetánico. Entonces, ¿cuál es el riesgo? Eh, ¿Cuál es el riesgo que tiene uno de no utilizarlo? Entonces, en esta descripción, esto es realmente un reporte de varios casos, pero ellos hacen una revisión de toda la literatura y entonces lo que se concluye es, vea, uno debería utilizar toxoide tetánico en todos estos pacientes, pacientes con heridas o con quemaduras que requieran intervenciones quirúrgicas, heridas o quemaduras que muestran un grado significativo de tejido desvitalizado, heridas por punción, incluidas las mordeduras, particularmente donde ha habido contacto con tierra y estiércol, y retención de cuerpos extraños, fracturas compuestas abiertas y conminutas, y las heridas o quemaduras de los pacientes sépticos. Además de eso, hablan de en qué paciente necesitamos utilizar inmunoglobulina antitetánica, pues digámoslo así, el manejo pronto de las posibles complicaciones o de la sobreinfección. Entonces, se consideran heridas de alto riesgo si están muy contaminadas con un material que probablemente contenga esporas del tétanos. ¿Cuáles son esas? La tierra, las heces y la saliva de los animales. Entonces, estas heridas, además del toxoide tetánico, en caso tal de que el paciente no tenga un esquema adecuado del tétanos, que son básicamente dos refuerzos en los últimos, pues la dosis y un refuerzo en los últimos 5 años, uno debería poner la vacuna y la inmunoglobulina antitetánica en este grupo de pacientes. Cobertura antibiótica. Entonces, el artículo de emergencias, de emergencias clínicas de Norteamérica del 2007, ellos nos dicen, vea, el tratamiento antibiótico está indicado en los pacientes, pues el antibiótico profiláctico, está indicado en los pacientes que tienen mordeduras, en fracturas abiertas y en exposición de articulaciones y tendones solamente. En el resto de las heridas simples o el resto de la herida, si estén contaminadas, pues no estaría indicado, ¿cierto? Este estudio del 2012 es una revisión bibliográfica más que todo. Ellos no hacen metaanálisis, pues ni es una revisión sistemática. Lo que se concluye es que no hay evidencia que el uso de antibióticos profilácticos disminuya la tasa de infecciones y de otras complicaciones en las heridas simples de los tejidos blandos. O sea, concuerda con lo que nos dice el primer autor de que uno solamente le debería poner antibiótico a las heridas complicadas, que son las mordeduras, las fracturas abiertas y la exposición de articulaciones y tendones. Sin embargo, pues de esto se ha hablado bastante y pues aunque no hay estudios de muy buena calidad, sí hubo muchos, nos preguntamos si hay algún grupo de heridas que uno pudiera, que aunque sean simples, uno pudiera tratar. Y entonces estos manes, en el 2012, hicieron esta publicación, ellos hicieron un estudio, esto es un ensayo clínico aleatorizado, y ellos dijeron, vea, lo lógico es que si la herida está muy contaminada, si no tiene mucha tierra, pongámosle algo de antibiótico a eso, ¿cierto?
Entonces, ellos dicen, vea, normalmente lo que se ha hecho es poner 5 días de antibiótico profiláctico. Pero entonces lo que nosotros vamos a probar es si sirve, si pasa lo mismo, si solamente le damos 2 días. Y el esquema que ellos escogieron era una tabletica de cefalexina de 500 miligramos cada 12 horas. En el grupo, digámoslo así, de la investigación o de la intervención 2 días y en el grupo de control 5 días. Y lo que ellos encontraron realmente fue pues que no hubo una diferencia estadísticamente significativa. Miremos aquí en el cuadrito, en el grupo A, o sea, en el grupo de solamente 2 días se infectaron 8.5 y en el grupo B 7.1 y eso no fue estadísticamente significativo. Entonces, pues en ese sentido, uno en heridas simples que estén muy contaminadas, pues uno sí pudiera darle 4 tabletas de cefalexina al paciente para que se las tomen 2 días. Yo creo que no tiene muchos eventos adversos, pues eso obviamente no está reflejado en este estudio, pero pues lo que uno ve es que utilizar 4 dosis de un antibiótico por vía oral pues no tiene muchas dificultades. Yo estaría, digámoslo así, pues desde el punto de vista personal estaría a favor de darle esa dosis, digámoslo así. ¿Cuáles son los cuidados adicionales? Entonces, principalmente los cuidados adicionales se utilizan para las heridas para las heridas complicadas, ¿no es cierto? Para las heridas que tienen defectos de cobertura muy grandes o para las heridas, pues que tienen otros mecanismos para las heridas crónicas principalmente, para las heridas del pie diabético, para las heridas de la insuficiencia venosa, para las UPPs o para las quemaduras donde también se han descrito. Entonces, de lo que vamos a hablar es de los apósitos especiales, ¿cierto? Los apósitos especiales son pues sí, unos materiales que nos hemos ido inventando para mejorar la cicatrización y el control infeccioso, el control de las infecciones de las heridas, ¿cierto? Eh, Esto parte de varios pensamientos o varias teorías fisiopatológicas de cómo esto ayuda a mejorar la cicatrización y lo primero es que en estudios animales eh, esto aumenta el peróxido de hidrógeno y las especies reactivas de oxígeno dentro de las heridas en la fase muy temprana y esto pues estimula la respuesta inflamatoria y eso hace pues que hayan células antibacterianas, pues macrófagos y linfocitos que van a ayudar a que haya una respuesta inflamatoria más fuerte inicial y eso mejora la cicatrización. Entonces, las heridas cubiertas con apósitos y ungüentos también tienden a retener la humedad y eso hace que se curen más rápido que las heridas que están expuestas o tradicionales o cubiertas con gasa de la manera tradicional, como lo hemos hecho, ¿cierto? Ellos dicen que la humedad natural de la herida contiene proteínas y citoquinas que facilitan el debridamiento autolítico, la angiogénesis, la formación del tejido de granulación y la migración de los queratinocitos. Además que un apósito húmedo mejora el control del dolor de los pacientes, o por lo menos eso es lo que describe en esta revista de dermatología. ¿Qué es lo que tiene que pensar uno antes de esto? Pues que las heridas crónicas de la insuficiencia venosa, del pie diabético y las UPP, pues lo primero es que son muy difíciles de curar si no se trata del edema subyacente, la mala perfusión y la desnutrición, ¿sí o no? Sabemos que estos son factores muy importantes para la curación de esas heridas crónicas. La necrosis siempre requiere de debridamiento, disminuir el potencial infeccioso y mejorar la granulación. Eso se hace con métodos quirúrgicos, el debridamiento quirúrgico que hacen nuestros especialistas, debridamiento mecánico, que en parte fue el que expliqué, que es con la gasita que hacemos en urgencias, el frote pues enérgico del fondo de la herida, mecanismos enzimáticos, y es que hay unos compuestos que nos ayudan, digámoslo así, a controlar pues a hacer debridamiento químico de eso. Y algunos métodos biológicos hablan de larvas de gusanos que se ayudan a comer el tejido muerto y dejan solamente el tejido vivo, ¿cierto? Hay una diferenciación sobre la sobreinfección de las heridas agudas y las heridas crónicas. Ellos hablan de que normalmente las heridas agudas se sobreinfectan por la flora gram positiva de la piel, mientras que las heridas crónicas se infectan por gram negativos del ambiente. Y además de los anaerobios,
presentes en las lesiones isquémicas, y esto pues hay que tenerlo en cuenta para poder utilizar los antibióticos. En caso de que haya pues, signos clínicos de infección, pues dirigir el esquema antibiótico adecuado. Las heridas de varios meses de duración pueden tener entre 4 y 5 patógenos diferentes, por lo cual debemos utilizar antibióticos de amplio espectro en estas heridas crónicas. Entre los apósitos especiales que hay pues en el mercado y que podemos utilizar nosotros, entonces están los apósitos de hidrogel, son unos polímeros de almidón. La presentación está en láminas, en geles y en gasas impregnadas. Se utilizan en las heridas secas porque se mantienen bastante húmedos, no absorben nada porque son el 96% de agua, entonces no se deben utilizar, por ejemplo, en heridas que estén muy infectadas, que estén produciendo mucha pus, porque pues la humedad no va a, pues esto es demasiado húmedo y no se va a absorber nada la producción de la herida, entonces no se deben utilizar. Requieren apósitos secundarios, o sea, la capita de gasas encima para absorber el exceso de líquido. Se utilizan, están indicados en pie diabético y quemaduras de espesor parcial. Los hidrocoloides, que son polímeros, pues son de diferentes capas, polímeros reticulados, adhesivo y almidones, que son básicamente celulosa y gelatina. Se presentan en hojas, en pastas y en polvo. Eh, Son bastante absorbentes, pero cuando absorben el exudado de las lesiones, empiezan a drenar una secreción o se van convirtiendo en una secreción que puede ser maloliente y de aspecto feo, que pudiera hacernos creer que la herida está infectada. Se utiliza en heridas articulares posquirúrgicas y en úlceras por presión superficiales. El alginato es un polisacárido a base de algas, es un gel altamente absorbente. Se utiliza en heridas altamente exudativas, entonces en heridas muy infectadas, por ejemplo, la super profundas, el pioderma gangrenoso, la hidradenitis supurativa, en las úlceras exudativas de la extremidad inferior. Eh, 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 y también tenemos pues los apósitos de hidrofibra, que son como el que más conocemos nosotros, que es el Aquacel. Son unas láminas altamente absorbentes, son tan absorbentes como el alginato, son hechas de carboximetilcelulosa de sodio, son 3 veces más absorbentes que el alginato, y se utilizan heridas profundas como zonas donantes de injerto de espesor parcial o en quemaduras, como tal. Lo he visto mucho, pues por lo menos en la León se ve mucho que utilizan el Aquacel para las quemaduras. Y se utiliza además en defectos de cubrimiento por el paciente con pie diabetes, que son pues como las lesiones más difíciles de tratar. Además hay algunos tipos de apósitos antimicrobianos, entonces se utilizan en heridas infectadas superficialmente, ya que su actividad bactericida dura hasta 7 días. Entonces, lo primero es el sulfato de plata, es un antimicrobiano de amplio espectro, pero no queda claro su efecto a largo plazo en la cicatrización de las heridas. Tal parece que el sulfato de plata aumenta la denudación y debrida más el tejido del fondo de la lesión, lo que pudiera aumentar el tamaño de las lesiones, y por eso hay algunas heridas en donde pues no les gusta mucho utilizarlo realmente. El yodo es de amplio espectro, puede causar alergias y solo se recomienda cuando otros antimicrobianos no estén. Eh, También describen la miel, que la miel inhibe más de 50 especies bacterianas sin resistencia antimicrobiana reportada. El furacin, la nitrofurazona, de la que ya había hablado previamente, tiene un efecto antibiótico bastante cuestionado, menos, digámoslo así, es como más malito antibiótico, pero lo que ellos ven en la práctica es que tiene muy buenas, pues como que ayuda mucho a la granulación y a la cicatrización de las heridas, entonces por eso les gusta bastante. ¿Cuáles lesiones, además de las lesiones que necesiten debridamiento quirúrgico, de las que tengan fracturas asociadas, requieren manejo especializado? Entonces, las heridas con consideraciones cosméticas especiales, como las heridas de la cara,
las debería suturar cirugía plástica, ¿cierto? Las heridas que comprometen el párpado móvil principalmente, que es la partecita de abajo, deberían ser corregidas por oftalmología, y si tienen compromiso del lagrimal, pues mucho más. Heridas con compromisos, pues con fracturas abiertas o exposición o ruptura de tendones o articulaciones, pues deberían ser ortopedia y cirugía plástica los que manejen esas heridas. Y las heridas de los genitales que puedan requerir reparación urológica o ginecológica. En estos casos también se debe pensar en que esta puede ser una lesión por abuso, y entonces requiere de pues como de un abordaje especial también, y de eso tenemos que estar pendientes nosotros en el servicio de urgencias. Pues básicamente esto era la revisión que traíamos para el manejo de las heridas.